Versículos bíblicos base de la iglesia pobre. En la Biblia se puede leer lo siguiente: si le prestas dinero al pobre, no le pidas intereses. Éxodo 22-24. Dios levanta del polvo al pobre. 1 Samuel 2:8. Tranquilo, hijo, somos pobres, pero rico eres si haces la voluntad de Dios. Tobías 4:21. Dios libera a los pobres. Salmos 35:10. Desenvainaron la espada contra el pobre. Salmos 37:14. No explotes a los pobres. Proverbios 22:22. No quieras hacerte rico. Frena tu egoísmo. Proverbios 23:4. La sabiduría del pobre no es escuchada. Eclesiastés 9:16. Los pobres son pasto de los ricos. Eclesiástico 13:22. El que ama el oro no vive en justicia. Eclesiástico 31:5. Dios es el refugio del pobre. Isaías 25:4. Los pobres esperan y confían en Dios. Sofonías 3:12. Los pobres son evangelizados. Mateo 11:4. Jesús dice al rico: devuelve tus riquezas a los pobres. Marcos 10:21. María, la madre de Jesús, ensalza a los pobres y está contra los ricos. En Lucas 1 del 47 al 56. Jesús evangeliza a los pobres. Lucas 4:18. El reino de Dios es de los pobres. Lucas 6:20. Dios escoge a los pobres para hacerles apóstoles. Santiago 2 del 5 al 9. Santiago amonesta a los ricos. En Santiago 5 del 1 al 6. El verdadero maestro es Cristo. Mateo 23:10. Dice Cristo: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Juan 10:11. Soy un obrero yesero ya jubilado, descendiente de los primeros apóstoles que llegaron a Mallorca poco tiempo después de la muerte de Jesús de Nazaret. Su mensaje ha llegado hasta nosotros de forma oral de padres a hijos, y con otros obreros y obreras somos la iglesia pobre en Mallorca y en otros lugares del mundo. Se comprende muy bien que los sacerdotes de la religión judía en Israel y la religión católica y el protestantismo predican las cosas de Dios y se olvidan siempre, por ignorancia o mala fe, de lo que dicen los profetas sobre los pobres en todo el mundo. Pero los pobres que buscan a Dios en sí mismo, que nosotros llamamos Cristo, al Creador del infinito universo, que es Dios, no tenemos ninguna necesidad de acudir o seguir a los sacerdotes asalariados, pero sí tenemos el derecho y el deber de predicar, o sea, evangelizar a todos los ricos y sobre todo a la jerarquía y sacerdotes, judíos, católicos y protestantes, y con sencillez y bondad les aconsejamos que busquen a Cristo, que es el Mesías, cada uno en sí mismo, y vivirán la justicia, la paz, la bondad, que es sabiduría de Dios, y con propiedad podrán predicar con su ejemplo de vida a los demás seres humanos y formarán parte con nosotros, la iglesia pobre, que es el único cristianismo, o sea, la religión universal de Dios. La iglesia pobre la formamos obreros y obreras, sucesores de los apóstoles, incluido claro está a Simón Pedro, que no era jefe o presidente de nadie, y que el llamado Papa Católico no tiene nada que ver con Pedro, y con las demás jerarquías y sacerdotes no son la iglesia pobre de Jesús de Nazaret, son la iglesia rica, pero que comprendan todos que sin Cristo en uno mismo nadie es cristiano. Ánimos amigos, sacerdotes, judíos, católicos y protestantes, buscad a Cristo y comprended que nosotros, los que formamos la iglesia pobre, en nuestras oraciones pedimos a Dios que también os guíe por el camino espiritual en la vida. Un fraternal saludo, amigos. Cayetano Martí. Yo, pues, Cayetano Martí, soy el sueta de que tanto habla la prensa de Inglaterra, Norteamérica, España, etc. Y ahora esta revista en Palma de Mallorca, Chile, los judíos. Bien. Cuando yo escribí la carta al presidente de Israel, Ben Gurión, era para tener ideas claras en la actualidad de los chuetas, del judaísmo, etc. Bien.
se dice que eran miles de personas, no tanto. Algunas familias de Mallorca querían ir a Israel, yo les facilité el camino, y hablando con unos y con otros. Pero lo importante es que se tiene que saber, y por esto es, y ahora lanzaré las ideas claras de todo esto, que desde niño siempre he buscado la verdad de Dios, de estos llamados profetas de Israel, y sobre todo de este gran hombre, Jesús de Nazaret, el carpintero, que llevaba en sí mismo al Espíritu de Dios, que llamamos Cristo. Siempre he sentido en mí mismo la necesidad de estar en contacto con Dios, el creador y recreador del infinito universo. Cuando yo ya hacía años que había hablado tanto y reuniones en casa y qué sé yo, pero siempre trabajando de yesero para ganarme el pan, sin pedir dinero a nadie, el Espíritu, que llamamos, ya digo, el Cristo, el Espíritu Santo, lo que se quiera, el nombre es lo de menos, me inspira y dice, tienes que reunir a 16 personas. Pero ¿cómo esto? Si vienen por casa más de un centenar, entre Mallorca y la península. Bueno, pero estos 16, y tú, 17, y el Cristo, 18. ¿Cómo? Entonces, es el 9, la totalidad, en la cábala judía, que esto ya Jesús, cuando tenía que abrir la sinagoga y le dijeron, Jesús, tienen que ser 10 personas. Y Jesús dice a los sacerdotes judíos, pues yo pondré 12. No, 10. Dice, no me entendéis. Pues pondré 72 más. Y serán 9. Aquí ya los sacerdotes ya se vieron tan apretados, y dijeron, este tipo se va demasiado lejos, porque 72 son 9. ¿Quiénes son los apóstoles de Cristo? ¿Quiénes son los sacerdotes de Dios? Todos los seres humanos que buscan el Espíritu de Dios en sí mismo, todos, hombres y mujeres, blancos y negros, jóvenes y ancianos, todos, porque Dios habla de forma directa a cada ser humano. Tanto si se cree en Dios como si no. Todos oímos esta voz si queremos oírla y entenderla cada uno en sí mismo. Tanto si se es creyente como si se es ateo. Porque la justicia, la paz, la bondad es algo íntimo, y cuando se despierta y aplasta el egoísmo, la ambición, entonces renace este ángel que está en cada ser humano, y la bestia muere de esta forma simbólica que también está en cada ser humano, y el Espíritu vive la justicia, la paz, la bondad. Cada ser humano es un sacerdote en sí mismo, y si se reúne con su propia familia es la verdadera sinagoga, la verdadera iglesia universal de Dios. Y si se reúne con otras personas,
aun simplemente que sean amigos, es la verdadera iglesia. Da pena ver que las religiones todas, y en este caso las que se fundan en la Biblia, judaísmo, catolicismo, protestantismo, estos individuos, jerarquía y sacerdotes que van siempre a lo mismo, al poder político, al dinero, y se olvidan de lo más importante, que es el Espíritu de Dios, que es Cristo en uno mismo, que es nuestro Padre, creador y recreador del infinito universo. Es nuestro Padre, y para estar bien con nuestro Padre no necesitamos de pertenecer a ninguna religión organizada por los hombres. No necesitamos sacerdotes de ninguna clase. Sobras tú, Papa de Roma. Sobráis cardenales, obispos y sacerdotes. Sobráis de todas las religiones, pero en particular los que os fundáis en la Biblia. Pero yo comprendo, y seguramente comprenden también estos hombres y mujeres que se reúnen en nuestra casa, que formamos la iglesia pobre, comprendemos todos que en estas organizaciones vuestras hay personas de buena fe. ¿Cuántos misioneros católicos y protestantes y de otras religiones han dado su vida? Pero han dado su vida, los han matado porque esto solamente lo sabe Dios, porque estos misioneros han ido a tierras extrañas a predicar ¿qué? El Cristo, o a predicar una cosa nueva para implantar y dominar a otros seres humanos en otros lugares del mundo. Solo lo sabe Dios. Por su fruto los conoceréis, decía Jesús. Por lo tanto, es el Dios que tiene que juzgar, no nosotros. Pero que se tenga bien clara la idea de que aquí, en Mallorca, los chuetas, que hemos sido pocos, que hemos procurado vivir el Cristo, porque la mayoría de estos chuetas se han lanzado más al negocio y les ha venido bien pues estar en el catolicismo, porque unos y otros siempre han ido a lo mismo, poder y dinero. Pero nosotros, los pocos que hemos querido estar bien con Dios, lo hemos buscado cada uno en sí mismo. Recuerdo que yo era un niño, tenía a lo mejor 7 u 8 años de edad, y nuestro abuelo ya nos decía: procura estar bien con Dios. A los sacerdotes de todas las religiones puedes mandarlos a paseo. Para estar bien con Dios, amigos, no necesitamos de sacerdotes de ninguna clase. Mucha gente después se queja: me han hecho perder la fe estos sacerdotes. ¿Por qué? Porque tú tenías la fe puesta sobre estos seres humanos. Si Jesús ha dicho tan claramente que si un ciego guía a otro ciego, ambos se caen. Se trata de estar bien con Dios, de vivir la verdadera comunión con Dios, que la Iglesia rica de Roma llama la Eucaristía. ¿No os dais cuenta, amigos? Esta llamada Eucaristía, las cosas que se hacen en las iglesias, que llamáis ceremonias, ritos, hasta las creencias y dogmas, todo esto puede hacerse y creerse sin tener ni la más pequeña idea de Dios, sin creer en Dios. Mientras que la cosa íntima
de estar bien con Dios, de la oración íntima sin que nadie te oiga. Eso no puede hacerse de una forma hipócrita, falsa. Por esto Jesús dice, ora, reza en secreto, porque públicamente cualquiera puede hacerlo y no creer en Dios. Lo importante pues es que tengamos las ideas claras. Pobres del mundo, daos cuenta con este mensaje que podemos encontrar todos en la Biblia misma. Estos son unos pocos de los capítulos o versículos que nos han leído aquí nuestro amigo Miguel. Unos pocos, porque hay mucho más en la Biblia misma. Se ensalza a los pobres. Claro que también se ve que hay manos de los sacerdotes judíos que han metido ahí un poco de su trampa, de su poder político. Pero si leemos y pensamos de forma sencilla, veremos que lo importante a través de la historia humana siempre han sido los pobres, que si buscando a Dios lo han vivido, son los verdaderos creyentes en toda la vida, en toda la historia humana. Yo he conocido a personas que se han presentado como ateos, y bellísimas personas, una vida bondadosa, y entonces se pasa allí. Dios no necesita seguramente creyentes o no creyentes, necesita acción, personas que traten de vivir la vida sin ensuciarla. Y en estos momentos vemos a los capitalistas en el mundo, las noticias que se nos dan en los medios de comunicación, la gente rica en el mundo, con todo el oro, machacando a los pobres, armando guerras, y después entre ellos peleándose por el bocado, por el dinero, mientras que los pobres tenemos que sufrir las consecuencias, el hambre, la miseria, estos niños que mueren no solamente ya de hambre, sino por falta de medicamentos, que están enfermos, niños y personas mayores, y esta injusticia y estos mandamases de todas las religiones se callan y apoyan las guerras. Y yo, como un ser humano ahí, que he trabajado toda mi vida y he predicado sin pedir dinero a nadie, a comprender todo esto, francamente digo, ¿qué es esto? Comprendo que es verdad, que el Juan de ayer, que grita con una voz fuerte, que grita en el desierto, ayer Juan, y hoy Cayetano, esta sinagoga o iglesia de Cristo. Y Juan dice, yo solamente bautizo en agua, pero viene el Cristo que bautiza en espíritu. Y yo os digo hoy a toda la humanidad, ricos y pobres, mandamases religiosos, a ti, Papa de Roma, cardenales y obispos, pastores protestantes, rabinos, buscad de verdad a Dios. Yo hablo como ser humano, pero el Cristo os hablará a vosotros de forma directa,
a vuestro corazón. Sois seres humanos, no sois animales. Buscad a Dios y tendremos en el mundo el verdadero Mesías. Y no esperéis que venga como un ser humano, porque el Mesías está siempre presente. Es el Cristo, es el Buda, es el Alá, es el Espíritu Santo, es nuestro Padre, creador y recreador del infinito universo, y nosotros todos somos hijos de Dios. Tratemos de vivir como hijos de Dios, y el mundo será un paraíso. Ánimos, judíos, católicos y protestantes, no os vayáis por las ramas. No tratéis de vivir siempre en esta política sucia y decid a los mandamases políticos del mundo que cierren las fábricas de armas, que no armen guerras, que no exploten a los pobres y que vivamos todos como seres humanos y no como animales que se pelean por el hueso. Y sin odio, sin rabia, os digo todo esto. Tu Sanedrín y vosotros, sacerdotes judíos, y a todos, católicos, protestantes, a toda esa porquería que habéis hecho de las cosas de Dios, de una cosa tan sencilla como es la justicia, la paz, la bondad. Esto es sabiduría de Dios, amigos. Esto es la verdadera religión universal que ve en todos los mundos del infinito universo. Ánimos, amigos.